A diferencia de los puntos que hemos aprendido anteriormente, el de hoy es algo especial, pero muy importante, porque no sirve para crear piezas, sino que es un punto más bien auxiliar. A mí me gusta llamarlo punto raso porque va a ras del tejido y normalmente se utiliza para hacer bordes o para unir tejidos entre otras muchas cosas, pero nunca para tejer tal como lo haríamos con los demás puntos. Aquí tengo preparada una muestra de 4 filas de 20 puntos medios altos y vamos a cambiar de color para que podáis apreciar bien el punto, porque si os habéis fijado en la muestra de antes, cuando es del mismo color apenas se ve, lo cual realmente es su función, pero para enseñaros tenemos que verlo bien. Así que vamos a introducir la aguja, la enganchamos y aseguramos. El cambio de color ya os lo voy a enseñar en otro vídeo más detenidamente, pero ahora lo voy a hacer así rápido para que podamos hacer el punto raso. Hacemos una cadeneta, pero realmente esto no hace falta porque el punto raso va a ras y no necesita nada de subida, ¿vale? Pero yo la hago para poder girar el tejido y que lo veáis bien, ¿vale? Entonces, para hacer el punto raso, hacemos como si fuéramos a hacer un punto bajo, no cogemos hebra como haríamos con otros puntos más altos, directamente cogemos el ganchillo y lo vamos a introducir en el punto que toca, ¿vale? Yo lo voy a hacer por el segundo. Fijaros bien que no sea la primera hebra, meterla por las dos, porque si lo queréis hacer por una quedará diferente, ¿vale? Hay que meterla por las dos hebras de la parte de arriba del punto equivalente. Entonces, vamos a enganchar y atravesamos normalmente como si fuéramos a hacer un punto bajo. Nos quedarán 2 hebras en el ganchillo y con el punto bajo cogeríamos hilo y lo atravesaríamos entre esas 2 hebras. Pero con el punto raso no tenemos que coger. Con el punto raso, una vez tengamos estas 2 hebras, una de las dos la tenemos que pasar por la siguiente. ¿Veis? Vamos a repetirlo para que quede claro. Introducimos el ganchillo, cogemos y lo atravesamos. Y una vez atravesado, ese último punto lo enganchamos y lo atravesamos por el siguiente. Uy, que me estoy yendo de la cámara. A ver, así. Vale, y lo atravesamos. ¿Lo veis? Como veis, queda un punto muy pegado al tejido. Vamos a hacerlo de nuevo. Introducimos, cogemos hebra y la atravesamos. Y ese mismo punto lo atravesamos por el siguiente. ¿Vale? Es bastante fácil de hacer. Voy a hacer toda la fila hasta el final para que lo veáis bien. Lo voy a pasar un poquito a cámara rápida. Pero que veáis que es un punto muy sencillo y además muy útil, porque como veis es imposible que esto sea un punto para tejer, porque nos pasaríamos la vida para tejer algo, pero es muy útil para hacer bordes. Si no queremos hacer un borde muy complicado, pero tenemos que hacer un remate que quede más o menos bonito, pues lo hacemos así, con un cambio de color o con el mismo color para que no se vea. Y así es como queda. ¿Veis? Que se ve que no es un punto normal, sino que queda como un remate, porque por arriba se ve el filo del otro color. Queda bien con un color diferente, pero con un color igual no se ve absolutamente nada, y entonces como costura de unión queda bien. Si quisiéramos unir el tejido así, de esta forma, para cualquier proyecto, unos mitones o lo que sea, pues esto lo uniríamos con punto raso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado útil, fácil y que practiquéis. Os voy a enseñar cómo hacer aumentos, en inglés increase, y disminuciones, en inglés decrease. Los aumentos y las disminuciones son algo muy importante saberlo, porque con ellos vamos a poder agrandar o empequeñecer nuestro proyecto. Nos quedará en forma de V si aumentamos, porque son 2 puntos en uno, y entonces quedará la forma así. Y las disminuciones, pues al revés, irán quedando cada vez más pequeño. Vamos a empezar primero con los aumentos. Trabajaremos en esta pequeña muestra de 15 puntos para que lo veáis.
son medios puntos altos, pero voy a hacerlo en puntos bajos, así que hacemos una cadeneta de subida. El primer punto lo voy a hacer normal, porque como está aquí un poco escondido no se ve demasiado y quiero que os quede bastante claro. Así que hacemos un punto bajo normal y en el segundo ya vamos a hacer un aumento. Bien, pues veis los puntos, se ven bastante claros. Pues en cada uno de ellos vamos a tener que hacer 2 puntos, ¿vale? Entonces, introducimos en el primero, cogemos hebra, tal como se hace un punto bajo normal, cerramos y ahora en este mismo punto vamos a hacer otro igual. Introducimos, sacamos y hacemos el punto. Ya tenemos el primer aumento hecho. ¿Veis? Donde antes había 2 puntos, pues ahora hay 3. Vamos a seguir haciendo aumentos hasta el final. En el siguiente lo mismo. Hacemos primero un punto y luego en el mismo hacemos otro. Y como estamos haciendo más puntos de la cuenta en cada uno, el tejido nos va a ir quedando más redondo, más grande, porque estamos añadiendo más puntos de la cuenta. Entonces, en lugar de quedar recto, pues nos va a ir quedando curvado, porque cada vez hay más puntos. ¿Vale? En realidad el concepto es muy sencillo. Solo se trata cuando queráis hacer un tejido que necesitéis que sea grande, tanto si es en redondo porque sea un amigurumi que le estáis dando forma, o no sé, si estáis haciendo una chaqueta y queréis hacer el cuello o unas mangas más anchas o cualquier cosa. Los aumentos son súper útiles. Así que vamos a ir haciendo un aumento en cada punto hasta el final y ahora vais a ver la forma que le queda más chula. Aquí ya he acabado y veis que queda así como forma de arco porque hemos puesto más puntos de los que había inicialmente, entonces evidentemente el tejido se va agrandando. En plano queda así y si lo hacemos en redondo pues iría quedando como una pelota más grande. Las disminuciones en cambio son al revés. Para hacer una disminución tenemos que hacer 2 puntos en uno. El primero lo voy a hacer como antes igual. Entonces los siguientes 2 puntos los tenemos que convertir en 1. Hay 3 formas de hacerlo. La primera es directamente nos saltamos el primer punto y trabajamos en el segundo. Pero a mí esta forma no me gusta porque queda un agujero ahí en medio un poco antiestético y según con qué lana no queda bien. Yo lo que hago es introduzco el ganchillo, saco y cuando tengo 2 lo introduzco otra vez en el segundo punto. Vuelvo a coger y entonces estos 3 aros cojo hilo y los paso a la vez. ¿Veis? Entonces estos 2 puntos quedan unidos en un solo punto y no se ve en medio ni agujero ni nada. La tercera forma es pasar el ganchillo solo por el primer aro. En lugar de por los 2, pues cogemos solo la parte de delante. Y sin coger hilo ni nada, volvemos a pasar el ganchillo por la parte de delante del siguiente punto. Luego entonces sí, cogemos hilo y lo pasamos por esos 2. Y luego por los 2 que quedan. Con esta forma también queda bien, pero a mí me resulta un poco aparatosa, sobre todo cuando trabajamos con puntos pequeños. Así que yo me quedo con la segunda que os he dicho, que es introducir el ganchillo en el primer punto, sacar hilo, introducirlo por el segundo, sacar hilo otra vez y entonces volver a coger y pasar el hilo por esos 3. Si seguimos haciendo disminuciones hasta el final, pues vemos que queda así como forma de barquita. Antes quedaba como si fuera un arco porque había más puntos, pero ahora como hay menos, pues queda la forma inversa, como si fuera una barquita. Y ya sabéis hacer aumentos y disminuciones, una de las partes más importantes para aprender ganchillo. Ahora ya podéis hacer cualquier proyecto que se os ocurra.
Así que a practicar y ya me diréis si os resulta fácil. Aprenderéis cómo hacer un anillo mágico o Magic Ring y después cómo continuar durante 2 filas más en esta técnica. Tenemos 2 formas de empezar a tejer en redondo. La primera y la más fácil es empezar como si comenzáramos un proyecto normal en lineal, con un nudo deslizado, como siempre, y con unas cuantas cadenetas. Normalmente son pocas, entre 4 y 6, depende del patrón o de lo que vosotros necesitéis. Yo voy a hacer 6 para que se vea bien, así que vamos a empezar. Hacemos las cadenetas, recordemos no apretarlas demasiado porque luego no podemos insertar el ganchillo. Una vez las tengamos hechas, tenemos que fijarnos en el primer punto que hicimos y aquí tenemos que insertar el ganchillo. Yo lo voy a hacer por detrás, pero en realidad tampoco importa porque esto luego no se va a ver. Entonces insertáis en la primera cadeneta, cogéis hilo y hacéis un punto raso. Así vais a unir las 2 puntas y vais a formar un círculo. En este círculo es donde vamos a empezar a hacer los puntos. Voy a hacer una cadeneta porque para este ejemplo voy a hacer puntos bajos. Y los vamos a trabajar en el interior de este círculo. Yo voy a hacer 6 porque normalmente cuando son puntos bajos se hacen 6. Entonces, una vez tengamos los 6 puntos, pues veis, este es el inconveniente de empezar con esta técnica, que este anillo es fijo y no se puede modificar, no se puede agrandar ni empequeñecer. Entonces, este agujero del centro siempre nos va a quedar ahí. Entonces, claro, dependiendo del patrón o del proyecto que queramos hacer, puede ser que ese sea el efecto deseado, pero puede que no. Entonces, si es que no, este agujero va a quedar muy feo. Así que lo mejor es empezar con la segunda técnica. Esta segunda técnica es el anillo mágico. Para hacerlo tenemos que coger el hilo de esta forma y como si hiciéramos un nudo deslizado parecido. Lo pasamos por debajo del primero, enganchamos y al girar cogemos y fijamos. Creo que lo he hecho demasiado rápido. Vamos a repetirlo. ¿Qué os parece? A ver, cogemos con estos 2 dedos y lo fijamos de esta forma que quede cruzado por la parte de delante y paralelo por la de detrás. Pasamos el ganchillo por debajo del primer hilo y enganchamos el siguiente. Lo pasamos y dándole la vuelta de esta forma enganchamos el hilo y fijamos. Y así nos queda el anillo mágico. Es mágico, ¿por qué? Porque se puede empequeñecer. Entonces ya no nos quedará ese agujero fijo como en el otro. Así que una vez que tengamos el anillo mágico hecho, vamos a empezar a tejer. Es muy importante decidir qué punto vamos a utilizar primero, porque dependiendo del punto que vayamos a usar, tenemos que empezar con una cierta cantidad de puntos. Aquí os dejo los puntos que son necesarios habitualmente para cada tipo de punto. Puede pasar que en un patrón en concreto os den otras instrucciones, pero lo habitual para que el círculo quede bien formado son estos puntos. Yo para esta muestra voy a hacer medios puntos altos o medias varetas, por lo tanto tengo que hacer 8. Vamos a hacer como si trabajáramos en lineal y fuéramos a dar una vuelta. Tenemos que hacer 2 cadenetas de subida y después empezar a trabajar los medios puntos altos en el círculo. Acordaos de hacerlo siempre por encima de donde están las 2 hebras, porque si no luego no se va a poder empequeñecer. No lo hagáis nunca por la que está suelta, hacedlo por encima de las 2. No os preocupéis si al principio os cuesta un poco o si cuando lleváis 3 puntos veis que la cadeneta queda muy separada del primer punto. ¿Veis ese agujerillo? No pasa nada porque luego como esto se va a cerrar el círculo y va a quedar apretado,
no se va a ver. Bien, pues una vez que tengamos los 8 medios puntos hechos, vamos a tirar de este hilito y veis cómo se va cerrando el círculo. Por eso me gusta mucho más esta técnica que la otra. Una vez hemos llegado al final, tenemos que unir los dos extremos con un punto raso. Tenemos que tener cuidado de no meter la aguja por el agujero que dejan las cadenetas, sino por la segunda cadeneta de las dos que hicimos al principio de subida, por el centro. ¿Veis? Porque si no lo hacemos así y lo hacemos por el agujero, nos puede quedar un espacio ahí un poco raro. ¿Veis? Así queda mejor. Entonces, si vemos que queda un huequito y no nos gusta, pues lo podemos apretar más o menos, dependiendo de lo que necesitemos. Así que vamos a empezar con la segunda vuelta. Volvemos a hacer 2 cadenetas de subida y en la segunda vuelta vamos a hacer un punto justo desde donde sale la cadeneta, porque la cadeneta ya cuenta como primer punto y en esta segunda vuelta vamos a tener que hacer un aumento en cada punto. Es decir, que si tenemos 8 tenemos que acabar con 16. Por lo tanto, tenemos que hacer el punto en el mismo de donde sale la cadeneta para que eso cuente como si fuera un aumento. Y a partir de ahí, en el siguiente, seguir haciendo aumentos hasta completar la vuelta. Recordad que un aumento simplemente es hacer 2 puntos en el mismo punto. Bien, pues una vez hayamos completado la vuelta, tenemos que asegurarnos que tengamos los puntos que queremos, porque al principio es fácil saltarse alguno y luego queda la cosa un poco mal. Así que tenéis que contar que en esta segunda vuelta, si habéis hecho medios puntos altos, tienen que quedar 16. Y entonces cerramos como la vuelta anterior. Hacemos un punto raso en la segunda cadeneta de las 2 que hicimos de subida cuando empezamos la vuelta. Para la siguiente vuelta volvemos a hacer 2 cadenetas. Esto va a ser todas las vueltas porque como estamos trabajando con medios puntos altos vamos a tener que subir 2 cadenetas siempre en cada vuelta. Y en esta vuelta tenemos que alternar un punto normal y un aumento. Por lo tanto, como la cadeneta ya sirve de primer punto, lo siguiente que toca es un aumento, así que no trabajamos en el mismo punto, trabajamos en el siguiente. En ese hacemos 2, que sería el aumento, y luego ya en el siguiente uno solo. Y así durante toda la vuelta vamos a ir intercalando un punto normal con un aumento. Recordad que al principio la cadeneta de subida cuenta como primer punto. Así que el siguiente que toca es un aumento ya en el segundo punto, no en el mismo del que sale la cadeneta. Y solamente tenemos que seguir el mismo procedimiento hasta el final de la vuelta. Nos tienen que quedar al final 24 puntos si hemos trabajado en medios puntos altos. Y llegando al final, pues lo mismo de siempre. Cerramos en la segunda cadena de las 2 cadenetas de subida con un punto raso. Y ya tenemos completa la tercera vuelta. Para continuar haciendo vueltas, el procedimiento es el mismo. Subimos con 2 cadenetas, si es en este punto, si no, las cadenetas necesarias para el punto en el que estéis trabajando. Y después, en la siguiente vuelta, son 2 puntos normales y un aumento. En la siguiente, 3 puntos normales y un aumento, luego 4 y así sucesivamente. Ahora que ya sabemos trabajar en redondo, vamos a aprender a trabajar en espiral. Esta vez voy a trabajar con puntos bajos porque esta técnica se suele utilizar para hacer amigurumis y generalmente se hacen con puntos bajos. Así que recordemos la tabla de antes. Vamos a empezar con 6 puntos bajos. En el centro del anillo, recordad, por encima de las 2 hebras, no por la que está suelta. Y cuando ya los tengamos, cerramos. Y aquí comienza la principal diferencia de trabajar en redondo a trabajar en espiral.
Ahora tocaría hacer un punto deslizado en la primera cadeneta, que es esta pequeñita, pero no. Vamos a trabajar directamente en el primer punto. Y ahí vamos a hacer el siguiente. Recordemos que esta segunda vuelta toca hacer un aumento en cada punto disponible. Es exactamente igual que si trabajáramos en redondo, solo que nos saltamos el paso del punto deslizado y de la cadeneta. Directamente vamos a ir trabajando en los puntos. Por eso es importante que al trabajar en espiral usemos marcadores, porque como trabajamos de continuo no sabemos el punto exacto en el que hemos empezado. Así que si no ponemos un marcador nos lo podemos saltar y no sabemos cuándo tenemos que empezar a hacer la siguiente vuelta, que serían espaciados diferentes. Así que como ya hemos hecho un aumento, sacamos el ganchillo si así nos es más fácil poner el marcador y lo ponemos en el primer punto que hemos hecho, o sea, en el que tenemos en el ganchillo, no, en el anterior. Y ahora continuamos la segunda vuelta igual que antes, haciendo un aumento en cada punto. Como estamos trabajando en puntos bajos, al final nos tienen que quedar 12, porque hemos hecho 6 para empezar. Como veis, trabajar en espiral es mucho más fácil porque no hay que ir fijándose en hacer puntos rasos y cadenetas, sino que directamente vamos tejiendo continuamente. Solo tenemos que ir acordándonos de ir cambiando el marcador y nada más. Trabajamos de continuo todo el rato. Entonces, una vez acabamos la vuelta, pues quitamos el marcador y seguimos exactamente el mismo proceso que si trabajáramos en redondo. Ahora la segunda vuelta tocaría un punto normal y un aumento. Así que en el primer punto disponible hacemos un punto solamente, colocamos el marcador, que lo podemos hacer mientras tenemos la aguja puesta, pero yo siempre prefiero sacarla porque se me hace un poco aparatoso con el ganchillo ahí en medio poner el marcador. Así que yo la saco, pongo el marcador y sigo tejiendo normalmente. Recordemos que hemos hecho el primer punto y en el segundo toca el aumento. Vamos a tener que ir haciendo lo mismo como si trabajáramos en redondo igual. El único cambio es sustituir el punto raso que hacíamos al principio y las cadenetas por el marcador. Al terminar la vuelta tenemos que tener 18 puntos si hemos trabajado en puntos bajos y a partir de aquí es seguir el mismo procedimiento que antes. Quitamos el marcador, hacemos un punto, volvemos a poner el marcador y seguimos tejiendo en redondo con el mismo proceso. En la siguiente vuelta tenemos que hacer 2 puntos normales y un aumento, en la siguiente 3 puntos normales y un aumento, en la siguiente 4 y un aumento y así sucesivamente. No olvidéis suscribiros si os ha gustado el vídeo y ya sabéis que podéis encontrarme en cualquiera de las principales redes sociales. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.